¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Conocer Más. Es para mí un gusto siempre estar aquí hablando de temas que son interesantes y que nos ayudan a cultivar nuestra cultura general. Saben que me gusta traer invitados que nos ayuden a reforzar la información y que lo que exponemos también nos puedan ayudar a agregar estos datos que quizás muchos de nosotros desconocemos. En este capítulo tengo la dicha de traer para ustedes invitados que nos van a ayudar a hablar sobre nuestro tema del día de hoy, y precisamente nuestro tema es el Renacimiento. Y pues bueno, gracias por aceptar mi invitación y quiero presentarlos uno por uno para que pues, el público pueda irlos conociendo. En primera instancia tenemos a Abraham, tenemos a Eric, a Sergio, a Adriana, a Fernanda y a Roald. Y por supuesto, su servidor, Juan Carlos. Ahora sí ya, habiéndolos presentado, a cada uno de estos invitados que tenemos el día de hoy, quiero hacer una pequeña introducción para que podamos ir envolviéndonos sobre este tema. Quiero comenzar con el origen y qué es esto del Renacimiento para que podamos ir desmenuzando poco a poco este tema tan interesante que tenemos para el día de hoy. Voy a empezar con el origen del Renacimiento. Se puede decir que su origen se va a dar de un hecho militar. Este hecho militar va a ser la caída de Constantinopla a manos de los turcos, pero también este hecho va a venir acompañado de otro hecho que es el hecho cultural, ya que las llamadas élites culturales y económicas de Constantinopla van a huir de esta misma ciudad y se van a refugiar en Italia. Y con ellos van a también llegar los textos originales griegos de los filósofos de la Grecia antigua clásica, que se habían dado por perdidos durante estos siglos. Dentro de estos se van a encontrar los textos originales de Platón. A este lo van a tomar como la nueva vanguardia filosófica, y recordemos que anteriormente lo fue Aristóteles en Europa, pero para esta etapa su filosofía se va a hacer a un lado y se van a centrar en lo que es Platón. Esta es una pequeña introducción del origen, y con esto quiero dar también paso a qué es el Renacimiento. Pues el Renacimiento se va a considerar como un movimiento artístico y cultural en donde se desarrollaron cambios culturales y científicos que van a formar parte de la historia de la humanidad. Este movimiento va a nacer en Europa en los siglos XV y XVI, y algo que es curioso es que Italia, que es la cuna del arte renacentista, va a ver los inicios de esta nueva era un siglo antes, ya que como lo mencioné cuando estaba hablando sobre el origen, el movimiento de las élites de Constantinopla se van a refugiar en este país que es Italia, y ellos van a empezar a verlo prácticamente desde el siglo XIV. Esto va a suceder mientras que otros países aún estaban despertando hacia un cambio de mentalidad y se encontraban en el periodo que es conocido como el Ars Nova. Pero, ¿de dónde viene el término de la palabra renacentista? Pues el término renacimiento quiere hacer referencia al verbo de renacer. ¿Pero a qué es lo que quiere renacer? Pues recordemos que después de casi 10 siglos de una mentalidad cerrada, que se centraba en una idea o en un pensamiento en Dios como el remedio para los males de la época, como lo son la enfermedad, el hambre, la muerte, la humanidad se cansó de vivir de esa manera. Entonces va a poner su mirada en los ideales de la cultura clásica, como lo son Grecia y Roma. Estos van a ser pues los modelos que más van a tomar para este movimiento. Grecia, cuna de la democracia y de la filosofía, va a ser el mayor ejemplo de estas culturas que se van a tomar. La visión teocéntrica del mundo, que es muy característica de la Edad Media, se va a transformar en una visión antropocéntrica, dando a conocer esta famosa frase que ya se conoce hasta el día de hoy, que es el hombre, o sea, la persona, como medida de todas las cosas. Justamente en esta época empiezan a producirse una serie de cambios y descubrimientos que van a anunciar el fin de la Edad Media, lo que va a originar el paso a la modernidad, provocando la aparición y la consolidación de nuevos estados europeos, así como los viajes transoceánicos entre Europa y América. También esto va a traer el ascenso de la burguesía, que va a poner fin a los estamentos
del feudalismo. De igual forma, se van a desarrollar los ideales del movimiento humanista. Este va a ser una nueva forma de pensar que va a romper con la visión medieval del mundo y va a buscar formar a la persona en el estudio de las letras, las ciencias y las artes. Además que para este momento el hecho de saber música va a ser considerado como un signo de una buena educación. Si no olvidamos que en Grecia la música y la educación física eran las materias más importantes en la educación de los jóvenes. Esto lo refleja Baltasar Castiglione en su libro Il Cortigiano, o traducido al español, El Cortesano. También van a haber tres hechos que de alguna manera van a marcar profundamente a esta época y son los siguientes: los viajes, la imprenta y la reforma protestante. Voy a explicar un poco de cada uno para irlo entendiendo y ir preparando la mesa para los aportes que nuestros invitados traen el día de hoy. En primera instancia tenemos los viajes. Ya al principio había hecho mención de esto. Esta idea va a suponer un encuentro con el conocimiento, con saberes nuevos. Sabemos que históricamente el Renacimiento es contemporáneo de la era de los descubrimientos y las conquistas ultramarinas. En esta era se va a marcar el comienzo de la expansión mundial de la cultura europea, además de que con estos viajes portugueses y el descubrimiento de América por parte de los españoles van a hacer o van a propiciar a que el conocimiento se expanda más allá de las fronteras de Europa. La gran mayoría de compositores de la época van a viajar a otros países, por lo que va a haber un gran y un amplio contacto con Europa alrededor del mundo. Como segundo punto tenemos la invención de la imprenta. Ya todos sabemos que este invento fue realizado por Johannes Gutenberg y hasta ahorita sigue siendo un invento muy útil y muy novedoso, tanto así que evolucionó y lo seguimos utilizando en nuestros días. Y gracias a la imprenta se va a permitir la difusión de la cultura a través de los libros, permitiendo que ésta llegase a una gran cantidad de personas. La introducción de la imprenta se va a dar entre los años 1460 y 1480. La difusión de la cultura va a ser uno de los principales motores que van a ayudar a realizar este cambio en el Renacimiento. Y como tercer y último punto está la Reforma Protestante, que se va a dar con el desmembramiento de la cristiandad. Esto también va a suponer una crisis que va a dejar una gran huella en el arte y lo vamos a ver reflejado en el nuevo arte renacentista. Como pequeña aportación, el Renacimiento también va a ser el fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que ya más adelante lo veremos a profundidad. Ideas que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Y con esta pequeña introducción e información que acabo de darles, voy a proseguir ahora sí a hacerles preguntas a nuestros invitados. Y pues como primera instancia, Abraham, ¿qué nos puedes decir sobre las etapas del Renacimiento? Bueno, compañeros, para empezar les voy a hacer una pregunta. Es que si alguno de ustedes sabe cuántas y cuáles son esas etapas. No sé si alguien sepa. Tenía entendido que eran como 3, ¿no? Sí, así es. Y bueno, te voy a decir que fueron 3 etapas y son conocidas como Trecento, Quattrocento y Cinquecento. Y bueno, ahora les voy a decir de qué trató cada etapa. Para empezar, hablemos del Trecento o Prerrenacimiento, que va del siglo XIII al siglo XIV. Es una época temprana del surgimiento del Renacimiento, considerada como la transición del medievo al Renacimiento. Y aunque lo novedoso en Europa aún es el arte gótico y bizantino, en Italia estas concepciones artísticas estrictamente enmarcadas en el acto religioso no tienen mayor auge. No resuenan para ellos y por tanto no estaban dispuestos a ceder en su empeño por restaurar el antiguo concepto de belleza clásico. Esta etapa se destaca en las artes en que surgen los primeros cambios, desde la individualización del hombre hasta el gran interés que comienza a surgir hacia la anatomía humana.
Se comienza a trabajar en el hacer compositivo, en perfeccionar las técnicas figurativas en la pintura, así como la inclusión de paisajes, y nacen dos grandes escuelas, que es la escuela florentina y la sienesa, y con ellos artistas como Giotto o Duccio, quienes son conocidos como los iniciadores del Renacimiento. Se aprecia en Italia la aplicación de algunos conceptos y tendencias que algunos artistas en el periodo del gótico tardío habían ya planteado, y que se avenían muy bien con los nuevos cambios que se querían implementar. En lo tecnológico, los avances tecnológicos se funden paulatinamente con los conceptos clásicos de perfección y proporcionalidad, resultando en obras tanto bellas como un poco más intelectualizadas, donde el artista poco a poco comienza a comunicar su mensaje personal y su estilo con más libertad. En este periodo se sientan en Italia las bases para la unificación de los elementos más importantes que conforman el estilo renacentista. Estos elementos se perfeccionan durante el Alto Renacimiento con figuras cumbres que no solo son artistas, sino también innovadores y científicos. De aquí sigue la segunda etapa, que es el Quattrocento. El Quattrocento es la segunda etapa del Renacimiento. Corresponde al siglo XIV. En este caso, su mayor desarrollo se generó en Florencia. Nos encontramos en una etapa en la que ya la Edad Media quedó atrás, aunque en el arte se siguen representando figuras religiosas y aparecen motivos mitológicos. Las técnicas empleadas para la pintura se funden en una idea perfeccionista en la que se busca la imitación de la naturaleza. La pintura al óleo se desarrolla. La escultura se independiza completamente de la arquitectura, volviendo esta última a los motivos clásicos de Grecia y Roma. Surge también el mecenazgo, y con ello el apoyo a los artistas, generándoles más libertad en sus creaciones. Deja de ser el arte simples obras mecánicas y artesanales. La difusión del arte, el desarrollo de los artistas crece. Se ejecutaron múltiples obras arquitectónicas con motivos grecorromanos. Y para finalizar esta etapa son con algunos de los artistas más reconocidos de esta segunda etapa, que fueron Leonardo da Vinci, Fra Filippo Lippi, Piero della Francesa, Sandro Botticelli, Filippo Brunelleschi, Masaccio y entre muchos otros. Y por último tenemos el Cinquecento, que es la tercera y última etapa del Renacimiento. Esta corresponde al siglo XVI. Es acá donde se alcanza el mayor auge de las expresiones renacentistas. Se parte a una nueva etapa, el manierismo en conjunto a tendencias clásicas. El epicentro fundamental de esta etapa se generó en Roma, en la que se desarrolló la Capilla Sixtina, entre muchas otras de gran magnitud. Los artistas para esta etapa ya recibían grandes encargos como el mencionado, así como otras construcciones arquitectónicas, tales como la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Algunas características de esta etapa son: los palacios cobran una importancia creciente y se integran plenamente con la ciudad. En la escultura se busca la representación de los cánones de belleza de la antigüedad clásica y la representación de un realismo objetivo. Se representa con mayor realismo el cuerpo humano. Y renace el sentido de la proporcionalidad en la escultura, cuyo canon se establece en la medida de 9 y 10 cabezas. Y los motivos religiosos se siguen ejecutando, pero con una fuerza figurativa donde la corporalidad se desarrolla con sentidos en tanto e imitación a la naturaleza. Y por último tenemos algunos de los artistas más representativos, que fueron Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, Donato D'Angelo y muchos otros. Y eso sería todo. Amigo, muchas gracias por esta información. Sabes, había conceptos que yo no conocía sobre estas etapas del Renacimiento. Tenía entendido que eran 3, pero no me había sumergido tanto en lo que era, se puede decir, la definición y el proceso de cada uno. Gracias por hacernos, aportarnos esta información para que nuestro público y nosotros también podamos ir agregándole más conocimiento a lo que ya teníamos sobre el Renacimiento. Y ahora quiero pasar con nuestro siguiente invitado, que es Roar. Roar, ¿qué me puedes decir sobre el Renacimiento científico? Hola. Sí, claro. Bueno, primero que nada, un saludo cordial a todos los que están sintonizándonos. Un agradecimiento a nuestro anfitrión, Juan Carlos, por esta invitación. Y un saludo a todos nuestros compañeros aquí presentes. En este momento abordaré y les platicaré un poco sobre el Renacimiento científico. Bueno, hoy por hoy
Muchas de las cosas que usamos en la vida cotidiana, como elementos que se disponen en la medicina, armas bélicas e infinidad de instrumentos, así como de teorías en los diferentes campos de la ciencia, probablemente se lo debemos al Renacimiento, ¿no? En este periodo particularmente se lograron incontables avances y progresos en diversas áreas, a partir de mentes brillantes como la de Leonardo da Vinci, y probablemente sea el referente más importante durante el Renacimiento. Quizás esto nos haga preguntarnos por qué se dio precisamente en este periodo de la historia, ¿no? Bueno, pues cabe destacar que en el siglo XV se produce un cambio de manera de percibir al mundo. A diferencia de la Edad Media, la formación de la clase burguesa, la condición del ser humano no depende más del estatus social o familiar a la que estaba acostumbrado en el periodo medievo, sino de su capacidad para la producción de riquezas. Este punto de inflexión probablemente entre la Edad Media y el inicio del Renacimiento es sin duda el cambio de chip, es decir, la mentalidad o pensamiento de la sociedad. Cambia de manera radical y pasamos del teocentrismo medievo al antropocentrismo. Como bien ya lo dijiste, Juan Carlos, es decir, ya no se basa en que todo depende y se produce a través de Dios, sino que la gente busca soluciones y respuestas de la lógica y la razón, y de esta manera se sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas. A esto, pues, se produce una revolución intelectual que, aunado al pensamiento humanista, permite que surjan grandes avances en el desarrollo de la ciencia y dando comienzo a lo que hoy conocemos como la ciencia moderna. Dentro de los avances científicos tenemos primeramente la medicina, siendo esta una de las ramas importantes y de las que más progreso se consiguió. Se desarrolló el pensamiento anatómico, principalmente por medio de las disecciones que se realizaron a cadáveres con las que se desarrollaba el estudio del cuerpo humano. Siendo este el objeto de disección, fue explorado, medido y conceptualizado como una máquina complicada. Probablemente sea aquí el origen del concepto que hasta el día de hoy tenemos de que el cuerpo humano es la máquina perfecta. ¿No lo creen? Si algo ayudó a este estudio anatómico y perfeccionamiento del mismo fue el arte, tanto de pintores como de escultores, que con su pensamiento humanista se deseaba comprender a la perfección el cuerpo humano y de esta manera poder representarlo en su nivel más alto de belleza. Un claro ejemplo de la capacidad intelectual y multidisciplinaria que poseen estas mentes que, como sabemos, van a estar fuertemente inspirados de las civilizaciones grecorromanas, es sin duda alguna Leonardo da Vinci, que siendo artista realizaba sus propias investigaciones y estudios anatómicos. De igual manera se va a descubrir la circulación de la sangre. Miguel Server descubrió la circulación menor de la sangre y William Harvey realizó una demostración mecánica del funcionamiento de la circulación. Sus estudios se basaron principalmente de la disección de animales tanto vivos como muertos. Observó que las venas permitían que la sangre circulara solo en dirección al corazón y que las arterias lo hacían en sentido opuesto. Otro de los avances que se produjeron fue la realización de las cirugías. Andrés de Salio fue quien más participó y avances realizó en estas prácticas. Así como la medicina, otra rama en la que se produjeron hallazgos fue la astronomía. En esta área destacó ni más ni menos que Galileo Galilei, quien construye un telescopio y logra observar cosas que no se habían visto hasta este momento. Logra observar manchas solares y la superficie lunar, dando solidez al modelo heliocéntrico de Copérnico que ya años atrás había postulado. Sin embargo, Galileo es acusado por la Inquisición y obligado a renunciar a sus ideas. Tenemos de igual manera a Nicolás Copérnico, otro gran astrónomo de quien ya hemos mencionado y quien realizó un modelo heliocéntrico del universo con órbitas circulares corroboradas por cálculos matemáticos. De igual manera podemos hablar del alemán Johannes Kepler, a quien se le otorga el conocimiento de que las órbitas de los planetas no son únicamente circulares, sino que también son elípticas, y de igual manera postula 3 leyes que permitieron comprender el movimiento de los planetas, y de esta manera Copérnico, Kepler y Galileo logran darle credibilidad a la teoría heliocéntrica. De igual manera podemos hablar de que hubo avances tecnológicos, sobre todo en el siglo XV, que se produce, que creo yo que produce un antes y un después en la historia.
Se inventa la brújula, que facilitó y de cierta manera motivó a aventurarse más allá del territorio conocido, dando comienzos a nuevos descubrimientos y colonizaciones como resultado de lograr cruzar los océanos. Otro invento importante que logra un cambio disruptivo en la esfera militar fue la creación de la pólvora. Este invento logró aumentar el potencial de la artillería y tácticas de guerra. Este quizá fue un punto crítico en el avance tecnológico, ya sea para bien o para mal, ya que no solo influyó en lo militar, sino también en lo económico y político, ya que se utilizó para nuevas armas que, permitieron someter tiempo después a pueblos aledaños y por ende adquirir botines e ingresos a los pueblos más fuertes y poderosos, como ya sabemos. Otro invento fue el reloj mecánico, que reemplazó a los relojes de arena y otorga otra concepción del tiempo. Creció de igual manera la industria del vidrio, el cristal, y que tiempo más tarde se utilizaría para la invención de los anteojos. Y para concluir con este tema, uno de los inventos importantes durante el Renacimiento fue la creación de la imprenta de Gutenberg, como bien lo decías, Juan Carlos. Esta generó una revolución intelectual. Obviamente permitió el comienzo de la cultura escrita, que en ese momento estaba restringida únicamente a los monasterios y que de igual manera abarató los costos de los libros y también permitió que no fueran de exclusiva propiedad de la clase social alta. Y bueno, todos esos cambios tecnológicos no solo generaron en su momento consecuencias económicas, sino también cambios políticos e ideológicos, pero el cambio más importante fue el permitirles tener una percepción más crítica del mundo que les rodeaba. Y bueno, con esto damos por concluido el tema científico. Juan Carlos. Gracias, Rod, por esta información tan completa que nos acabas de dar. Con lo que hemos explicado hasta el momento, creo que estamos haciendo una buena aportación, porque por lo regular siempre estábamos acostumbrados a que en la escuela nos decían o nos daban una embarrada de qué era el Renacimiento, ¿no? Pero ahorita cada uno estamos expresando estos conocimientos y esto es muy importante porque nuestro público es a quien va dirigido, lo está aprendiendo y lo está descubriendo toda esta información. ¿Sabes? Se me hace muy interesante lo que dices de que en esta época fue cuando surgió todo esto de la medicina, de los descubrimientos que hicieron estos astrónomos, estos científicos. Me da a entender que en esa etapa el humano ya estaba empezando a buscar respuestas lógicas a lo que está pasando en el mundo. Como bien lo dije antes, esto va a ser un gran salto para lo que va a ser la modernidad y vaya que es importante conocerlo porque aquí vienen varias cosas que actualmente usamos y muchas veces ni siquiera sabemos que del Renacimiento vinieron estas cosas o estas ideas que se tienen hoy en día. Y también tengo entendido que tienes conocimiento en el aspecto del renacimiento comercial y urbano. ¿Qué nos puedes aportar sobre este tema del renacimiento comercial y urbano? Claro que sí, con mucho gusto. Les comenzaré dando una pequeña introducción para entrar un poco en contexto. Como muchos saben, el urbanismo estudia diferentes características de las ciudades, como su evolución, su crecimiento, las problemáticas. De igual manera, analiza el espacio público, su infraestructura, vialidades, así como su imagen pública y su valor histórico, entre otros muchos factores. Habiendo entrado en contexto un poco, el Renacimiento para este tema se va a dividir en 3 etapas. Del siglo XIV e inicios del siglo XV van a destacar figuras como Filippo Brunelleschi y León Battista Alberti, quienes van a dar paso a una arquitectura que va a aspirar al clasicismo y dará las pautas teóricas de canonización de este estilo. De igual manera, tenemos del siglo XV e inicios del siglo XVI, durante el Alto Renacimiento, van a destacar arquitectos como Donato Bramante, y por último vamos a tener el siglo XVI, durante
Es donde las individualidades de los arquitectos van a tomar mayor relevancia que los teóricos clásicos y van a figurar personajes como Miguel Ángel y Andrea Palladio en esta etapa. De igual manera, van a aparecer familias de poder. Como bien nos comentaba nuestro amigo Abraham, aparecen los llamados nuevos mecenas, es decir, los ricos comerciantes que pertenecían a las familias de la monarquía. Un ejemplo claro son los Medici. Y en la ciudad renacentista vuelve a resurgir el ágora como centro público donde se compartían los conocimientos, al igual que los griegos en su momento. Durante el Renacimiento, la casa y el lugar de trabajo se va a dividir, es decir, la casa únicamente se vuelve un espacio íntimo en el que se llevarán a cabo actividades domésticas y ya no se va a utilizar un taller como lugar de trabajo. Algunos materiales más utilizados que van a diferenciar el arquetipo urbano serán el ladrillo, el mármol y aparejos pequeños. Bueno, las principales características urbanas para organizar las ciudades renacentistas a mencionar es el de regresar a los modelos grecorromanos, implementando el racionalismo y la geometría. Se busca que las ciudades reflejen un ideal de grandeza para los lugares públicos y cívicos, con un protagonismo del arte urbano. De igual manera van a surgir elementos como la regularidad con trazas urbanas en forma octagonal, de estrella o circunferencia. El esteticismo, por otro lado, es decir, la belleza como elemento constructivo. Para esto van a implementar arquitectura paisajista, se integran jardines y naturaleza dentro o alrededor de los edificios. Aspectos como la higiene y el orden van a tomar un papel muy importante, ya que fueron elementos urbanos que ayudaron a mejorar la imagen urbana. La planificación renacentista hizo hincapié en calles amplias y con alineaciones rectas ortogonales, es decir, todas las calles van a convergir directamente a una plaza o monumento importante de la ciudad. Un ejemplo claro, y para que todos tengan una idea de lo que quiero decir, tenemos el Arco del Triunfo en París. Creo que ese es el ejemplo que mejor explica esta traza urbana que se buscó implementar durante el Renacimiento. Lo podemos corroborar todos, incluso los que nos sintonizan. En este momento, tomen su celular o algún dispositivo y busquen la foto aérea del Arco del Triunfo. Se van a dar cuenta de que todas las calles, en efecto, van a converger a él, o bien pueden ser tanto un punto de partida o de reunión. Bueno, entrando ya en el tema del comercio, en cuanto al comercio, de igual manera hubo progresos, como ya sabemos. Gracias al cambio de mentalidad y al surgimiento de la clase burguesa, comerciantes y dueños de talleres, el trabajo pasó a ser un medio para enriquecerse. Con el crecimiento del comercio, los burgos van a comenzar a ampliarse hasta llegar a ciudades independientes del castillo feudal. De igual manera, el impulso y el auge del comercio se da cuando los comerciantes comienzan a realizar intercambios con el Oriente. Recordemos que en el medievo esto no sucedía. No existía el intercambio con el Oriente. La activación del comercio impulsó el aumento de la producción artesanal, dando origen a que los artesanos se convirtieran ellos mismos como corporaciones comerciales. Y para que esto fuese posible, se construyeron carreteras y rutas comerciales. Un aspecto que considero de vital importancia fue la introducción de nuevas tecnologías agrícolas, que gracias a esto se incrementó la producción, permitiendo de esta manera mejorar las condiciones de vida de la población y que a su vez requirió mayor cantidad de productos manufacturados y obviamente esto desarrolló oficios artesanales. A mi parecer, estos fueron los puntos que considero más relevantes para que se desarrollara y surgiera un verdadero impulso al comercio. Bueno, aquí concluiríamos con este tema, Juan Carlos. Gracias por volvernos ahora sí que a llenar de más información, pero ahora del renacimiento comercial urbano. Son temas que la verdad sí son muy interesantes, son muy que traen consigo una historia, un trasfondo que muchas veces desconocemos. Por ejemplo, eso del Arco del Triunfo, así la forma en que fueron diseñando a partir de este momento las calles y la traza urbana. Ya se empezó a dejar de lado lo que eran los caminos angostos, que era lo muy
algo muy común en la época medieval. Y ahora, terminando esto, quiero pasar al tema del arte en el Renacimiento. Y quiero, de los invitados que estamos aquí, quiero preguntarle a nuestra compañera Fernanda sobre el Renacimiento literario. Fer, ¿qué nos puedes aportar sobre este tema del Renacimiento literario? Sí, bueno, muchas gracias por invitarme, Juan Carlos, y mucho gusto a todos. Pues bueno, yo ahora les voy a hablar, como ya dijo Juan Carlos, un poco sobre el ámbito artístico, y les hablaré sobre la literatura. En la literatura renacentista, al igual que en el movimiento en general, como ya nos han hablado mis compañeros, se ve que hay una gran influencia de la ciencia y de las investigaciones racionales. Algo muy importante que pues tenemos que considerar es que el Renacimiento se caracterizó por su antropocentrismo, que pues era donde ponía el hombre como el centro de todas las cosas, siendo así que consideraba a la razón como el atributo más importante que Dios le había otorgado a los seres humanos, por lo que el nuevo pensamiento moderno empezó a desarrollarse ya con una visión más científica. Gran parte del avance en la literatura también se debe a la liberación de cargas y obligaciones que se veían en la literatura medieval. Un ejemplo de esto es que deja a un lado el estricto mensaje de la moral, y muchos autores escribieron ya para entretener a sus lectores y no para dejar algún tipo de enseñanza o alguna moraleja. Ahora, para poder comenzar a identificar más la literatura renacentista, les voy a hablar sobre ciertas características que se van a encontrar con frecuencia en estas obras. La primera característica es que le dan a la naturaleza una importancia muy grande, y esto es conocido como el locus amoenus. Durante el Renacimiento, la naturaleza empieza a tener gran importancia en las narraciones, ya que ésta representaba la perfección. Sin embargo, los escenarios que nos enseñaban en las obras solían mostrarnos una naturaleza más domesticada, es decir, que era controlada por el humano. Esta estaba adecuada a que se viera de manera perfecta, como por ejemplo el pasto podado, los arbustos bien cortados, flores hermosas, y no nos mostraban la naturaleza salvaje como realmente es. Otra característica es que aportaba temas en específico, como lo era la mitología, que pues recupera una posición muy destacada en los escritos de la época, ya que los autores vuelven la vista a los clásicos y usan esos mitos como inspiración. Otro de los temas favoritos para los autores del periodo es el amor. De hecho, es uno de los temas más recurrentes que se encuentran en las obras renacentistas, y por lo general no nos hablan de un amor perfecto, sino que nos hablan de uno lleno de melancolía, de tristeza y de dolor. Es por eso que estas obras nos relatan historias sobre amores imposibles, las penas vividas por un desamor o la imposibilidad del amor. Más que nada narraban principalmente historias trágicas. Otro de los temas más conocidos para las obras era el dedicado a narrar las aventuras de los caballeros andantes. Estos iban por el mundo protegiendo a los débiles y enfrentándose a malvados, ya fueran humanos o fueran monstruos. También algunos autores realizaron importantes críticas a las injusticias de la sociedad de la época. Como ya se había hablado, el Renacimiento es una época de cambios, entonces los autores empiezan a notar ciertas actitudes que no están bien y deciden criticarlas en sus obras. Por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes aparecen reflejadas las desigualdades, la hipocresía y los vicios que aquejaban a España durante esos siglos. Estas características son hablando más que nada del contenido de las obras, que era lo que nos contaban. Pero ahora, hablando de la forma en la que estaban narradas esas historias, los elementos que más definieron la narración fue que hubo una creación de una nueva manera de expresarse que hasta el momento no había existido, que era la poesía lírica. Esta se trataba de un tipo de composición que mostraba una sensibilidad extrema y donde se hablaba ante todo del amor y los sentimientos del poeta, un género que usaba el soneto para poder expresarse. Y por último, otras de las características es que aparecen una nueva voz poética
que también no había existido hasta el momento, y era el enunciador, que básicamente era como la persona que nos contaba la historia. Tú no te ponían a ti en ningún personaje, sino que alguien más te contaba la historia. Para acabar sobre la literatura, les voy a hablar sobre los autores más importantes de esa época. Hubo varios que fueron muy importantes, pero esta vez solo les voy a hablar sobre los más representativos. El primero fue Nicolás Maquiavelo. Él nació en Florencia y fue un pensador muy destacado de la época, ya que su opción política era partidaria de un Estado republicano y por lo tanto rechazaba la monarquía en forma general. Para él la anarquía era la peor opción posible para gobernar un país, y antes de llegar a este punto era mejor tener una figura de un príncipe. Es por eso que su obra más destacada, justamente llamada El Príncipe, defiende que si existe esta figura estatal, tiene que gestionar su poder teniendo en cuenta las necesidades del pueblo, y criticaba la filosofía del pensamiento político antiguo, donde se idealizaba al gobierno y a las ciudades utópicas. Otro gran autor fue Erasmo de Rotterdam, que él es uno de los autores más conocidos del Renacimiento. Es originario de Holanda. Este autor es considerado como el humanista más destacado de la época. Fue uno de los precursores del espíritu moderno, ya que él estaba totalmente abierto a todas las innovaciones sociales, científicas y filosóficas que tenían lugar en esa época. Él apostaba por una reforma de la Iglesia y de la sociedad, todo esto para conseguir una sociedad mucho más humanista, donde el ser humano pudiera crecer y desarrollarse. El elogio de la locura es una de las obras más conocidas de este autor, y en ella nos muestra una sátira a las supersticiones y prácticas corruptas de la Iglesia, así como la locura de la sociedad, que pues al final terminaba contribuyendo con ella, porque eran a lo que estaban acostumbrados y creían que estaba bien. Otro autor muy importante fue Molière, un dramaturgo francés muy conocido, debido a que él elaboró un tipo de teatro repleto de comicidad y de realidad. Y es que sobre el escenario nos encontrábamos con personajes que eran muy fácil de reconocer para la sociedad de la época, y mostraba un retrato de las personalidades más comunes de la sociedad francesa. Como ejemplo, tenemos su obra Las Preciosas Ridículas, publicada en 1659, que nos relata la historia sobre jóvenes de provincia que buscan una mejor vida y viajan a París, pero al encontrarse con jóvenes poco refinados, deciden ridiculizarlos. También es importante decir que el Renacimiento nos dejó autores que fueron muy importantes y ganaron tanta fama que hasta el día de hoy todavía muchos de nosotros los conocemos. Por ejemplo, William Shakespeare, que es posiblemente el autor más conocido en la historia de toda la literatura, no solamente la del Renacimiento, ya que sus obras de teatro han sido representadas en todo el mundo debido a su temática universal y su gran diversidad de temas. En las obras de Shakespeare, pues podemos encontrar casi todas las temáticas que se trataban en el Renacimiento, desde el amor trágico de Romeo y Julieta hasta el drama de Macbeth o Hamlet. Y por último, otro de los autores más famosos es Miguel de Cervantes Saavedra. Él fue un dramaturgo, poeta y novelista español, y su obra cumbre, que creo que todos conocemos, fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este libro es una parodia sobre todos los libros de caballería, y fue tan famoso este libro que se ha convertido en el libro más editado de la historia después de la Biblia. Muy interesante lo que acabas de decir. Como podemos ir viendo, el Renacimiento no nada más abarca ciertos aspectos en la vida cotidiana, ¿no? Ya lo vimos en el sentido urbano, en el sentido comercial, en el sentido científico, y ahorita con lo que dijiste de la literatura. Sin duda alguna, el humano en ese entonces empezó a
pues sí, a desarrollar esa inteligencia que se había tenido como que reprimida durante mucho tiempo. Y igual tengo entendido que tienes cierto conocimiento sobre la arquitectura renacentista. ¿Qué puedes aportarnos? ¿Qué nos puedes decir sobre la arquitectura que se da durante este tiempo del Renacimiento? Claro, bueno, pues siguiendo con el tema artístico, pues ahora les hablaré un poco también sobre la arquitectura del Renacimiento. Pues obviamente el Renacimiento abrió una nueva historia en la humanidad. Esto ya lo habíamos hablado, que fue gracias a la revolución de la imprenta, pues ya que libros y periódicos ahora se distribuían masivamente, distribuyendo conocimiento e ideas más allá de lo que imponían las cortes y el clero. Así que gracias a esto fue la primera vez que los artistas seculares cobraron importancia, ya que pues antes solamente le tomaban importancia a los artistas que trabajaban para los reyes, los obispados y los papados. Y pues obviamente las temáticas relacionadas con el hombre es cuando más cobran fuerza. En la arquitectura, los cálculos geométricos y aritméticos en las estructuras cobraron mucha importancia. Claro que la arquitectura pues también fue ejemplo de la cosmovisión de la época, y la cumbre de la arquitectura, o donde se puede decir que observamos más este estilo, fue en Italia, y ya que ahí se logró la primera expresión arquitectónica con el domo de la Catedral de Florencia, que fue construido en 1436 por Filippo Brunelleschi. Esto crea un quiebre arquitectónico con el diseño medieval. También Brunelleschi es importante porque fue uno de los primeros arquitectos en usar el dibujo en perspectiva. Entonces, pues sabemos que hasta el día de hoy eso es algo que seguimos usando y que yo creo que se seguirá usando por mucho tiempo más. Pero también para comprender un poco cómo identificar este tipo de arquitectura, pues vamos a hablar de los elementos que se pueden notar en todas las representaciones. Cuando observamos los planos de las obras renacentistas, podemos notar que suele tener un aspecto cuadrado y simétrico. Esto era porque se basaban en los elementos modulares, entonces pues obviamente todo quedaba de una misma forma y con la misma simetría. Para las estructuras se basaban en varios conceptos arquitectónicos fundamentales, como lo eran las fachadas, las columnas y pilastras, los arcos, bóvedas, cúpulas, ventanas y también hasta en los muros. Los arquitectos pues empiezan a incorporar columnas y pilastras utilizando los modelos romanos, que eran las columnas toscanas, dóricas, jórnicas, corintia y las compuestas. Estas columnas podían ser estructurales, donde sostenían una arcada o un arquitrabe, o solamente decoradas, que pues se adosaban a una pared en forma de pilastras. También la cúpula se utilizó con frecuencia en esta época como un elemento estructural de gran tamaño, que era parte de la arquitectura visible desde el exterior, y se usó también como medio para techar los espacios más pequeños que solo eran visibles en el interior. Después del éxito de la cúpula en el diseño de Brunelleschi para la Catedral de Florencia y su uso en el plan de Bramante para la Basílica de San Pedro en Roma, la cúpula se convirtió en un elemento imprescindible en la arquitectura eclesiástica del Renacimiento, para luego ser trasladada al Barroco. Y pues les voy a hablar un poco de los principales arquitectos en el Renacimiento, que fueron la pauta de la creación de toda la arquitectura en el Renacimiento. En primer lugar tenemos a Filippo Brunelleschi, que ya les había hablado un poco de él, pero él básicamente creó la idea básica de la arquitectura del Renacimiento en Europa. Inspirado por la arquitectura de su juventud, Brunelleschi adaptó los rasgos antiguos de los edificios romanos y los integró en Europa de una manera nueva. Entre sus principales obras podemos encontrar la Catedral de Santa María de Fiore, la Casa de la Educación y la Capilla de Pazzi. Otro gran arquitecto fue Donato Bramante. Es el fundador de los principios básicos del Renacimiento en cultura y en arquitectura.
Bramante conoció personalmente a Leonardo da Vinci, lo que influyó mucho en su visión creativa de la arquitectura. La creación del genio no solo eran sus elegantes casas seculares y los edificios clásicos, sino también los edificios más populares, no solamente los que eran especialmente para los papas o la gente de clase alta. Uno de los más populares es la Basílica de San Pedro en Roma. Otro arquitecto importante es Giulio Romano. Él fue un brillante representante del Renacimiento tardío. Él fue el arquitecto que introdujo la decoración y la elegancia a la austeridad y los clásicos del Renacimiento. El pasado creativo del arquitecto renacentista surgió de una visión original de la antigüedad. Como artista, él en su juventud comenzó a romper las reglas y a explotar las gracias y la riqueza de toda la pintura, la escultura y también la arquitectura, pero ya con un carácter más simétrico que los edificios de la época pasada. Los edificios de este arquitecto están llenos de elementos decorativos y pintados con contenido interior. Un ejemplo es la villa del Duque de Mantua, que está llena de decoraciones en su interior, porque pues, él solamente no se basó en el exterior, sino que también para él era muy importante lo que expresaba por dentro sus creaciones. Y por último, tenemos al arquitecto Miguel Ángel, el fundador del Renacimiento del Norte, que él trabajó en la encarnación libre de los elementos comunes de la antigüedad. El portafolio de este autor incluye creaciones como la cúpula de San Pedro, la tumba de los médicos y el Capitolio de Roma. Y eso sería todo lo que les tengo preparado para hablar de arquitectura. Fer, muchas gracias por esta información que nos acabas de dar. No me canso de decirlo, toda la información que hasta ahorita nos han estado aportando ha sido muy interesante, ha sido muy concisa, muy relevante para poder entender este tema que es el Renacimiento. Como lo decías ahorita con la arquitectura, también no se salvó de ser también se puede decir embarrada de este movimiento. Entonces este tema también es algo que yo creo que a la mayoría también nos interesa, por el hecho de que muchas técnicas que se comenzaron a usar durante el Renacimiento se siguen usando hoy en día. Entonces debemos ir conociendo cada aspecto que tenemos hoy en día sobre la arquitectura, ya que muchas de estas vienen de esta etapa que es el Renacimiento. Y que siguiendo con esto del arte en el Renacimiento, quiero preguntarte a ti, amigo Eric, ¿qué nos puedes hablar sobre la pintura que se dio durante la época del Renacimiento? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo aquí de la pintura, pues, ¿qué te puedo decir? Es un periodo muy trascendente para hoy en día nuestra historia, claro. Aún hay obras de las que hoy en día se siguen analizando, se sigue hablando, se sigue debatiendo, como esta noche, que es a lo que venimos, ¿no? Por pintura renacentista se entiende el periodo de la historia del arte que comprende la Edad Media hasta el Barroco. En este periodo se intenta volver a mostrar el impacto del humanismo, que claro, por supuesto, vamos a desarrollar el tema en un momento. Gracias a la adquisición de una mayor sensibilidad artística y el manejo de diferentes técnicas, se produce un momento histórico en que el surgimiento de nuevas técnicas, como el descubrimiento de la perspectiva, necesita nutrirse de la ideología humanista que domina el instante. Todo esto en un intento de hacer renacer la gloria de los monumentos de la antigüedad en base a la belleza y la armonía. ¿Qué te parece si te doy unas características de la pintura renacentista como para que la reconozcamos y nos vayamos ubicando? La pintura renacentista se caracteriza y a su vez se diferencia de la pintura medieval a la que procede por lo siguiente.
Evoca a lo antiguo, mostrando la belleza idealizada como un ejemplo de perfección. Se basa en la observación viva de la naturaleza, de modo que abundan los paisajes naturales, recreados con la mayor fidelidad posible, eso sí. Además, cualquier columna o palacio servía de excusa para para hacer alardes con la perspectiva, un asunto recién descubierto. El centro de todas las cosas es la figura humana. La representación de la figura humana es muy realista, pero casi siempre intentando mostrar la belleza idealizada. Los artistas participaban de estudios de anatomía e incluso presenciaban autopsias, solo para comprender la realidad del cuerpo y entender mejor sus mecanismos de movimiento, buscando plasmar en el arte la representación más realista que fuera posible. Se tenía dominio de la perspectiva, así como de otras técnicas compositivas. Se extiende la utilización del lienzo, que resultaba más económico que la tabla. A diferencia de la Edad Media, donde el tema fue principalmente religioso, en la pintura renacentista se incluyen los temas mitológicos, históricos y alegóricos. Además, está presente el desnudo, principalmente en los cuadros referentes a la mitología, y esta se opone totalmente al oscuro estilo gótico que precedía a esta tendencia. Te voy a hablar más o menos de unos cuadros representativos. No sé si tú conozcas alguno, tengas alguna idea de los más famosos que puedas conocer. Si quieres te doy alguna pista. Uno de los mejores pintores fue Leonardo da Vinci. ¿Conocen alguno de todos ustedes una pintura? Si mal no me equivoco, no recuerdo el nombre, pero es esta donde está Adán y está Dios y están tocando sus manos. No sé si estoy bien. Si no es así, pues corrígeme, ¿no? Porque este es un tema amplio, entonces no sé si alguien más también sepa qué otras pinturas hay. Mira, te voy a dar... Disculpa la interrupción. La última cena, ¿no? También es muy famosa. Pero por supuesto que sí. Miren, si quieren les doy una de las más representativas. Principalmente tenemos, bueno, no principalmente, pero sí de las más alegóricas, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la Virgen del Uso, también del maestro da Vinci, el expolio de El Greso, pintada entre los años 1577 y 1579, la Verónica pintada por El Greco, el Nacimiento de Venus, pintada entre 1484 y 1486 por el maestro Sandro Botticelli, Adán y Eva por Alberto Durero y Madonna Sixtina del Rafael Sanzio, realizada por encargo del Papa Julio II en el año 1512. Los principales artistas del periodo fueron, por supuesto, Leonardo da Vinci, Tiziano Beselli, Sandro Botticelli, El Greco, Giovanni Bellini, Alberto Durero, Rafael Sanzio, Pieter Bruegel, Miguel Ángelo Buonarroti y Jan van Eyck. No sé si te gustaría que habláramos de otro tema o tienen alguna pregunta, mis compañeros. No sé si alguno de los compañeros tenga alguna duda. Si es así, pues la puede expresar y si no, pues podemos proseguir a lo siguiente que bien decías, ¿no? Estas pinturas se van a volver tan características que hasta el día de hoy la siguen admirando. Ya un ejemplo es, como dijiste, la Mona Lisa, que en el museo en el que se encuentra hay cientos y cientos de personas que hacen fila nada más para tomarle foto y para apreciarla por el mismo misterio que la rodea de su forma en que fue hecha. Y quiero hacer de lado un poco lo que es el arte y proseguir a lo que se dio después o más bien lo que originó el Renacimiento. Tengo entendido también que tienes conocimiento en lo que es el humanismo,
que es algo que surge también después del Renacimiento. ¿Qué nos puedes decir acerca del humanismo? Así como tú lo dices, es un factor muy importante en este tema y pues no sabemos al 100, pero creo que tenemos bastante información como para dejar en claro algunas cuestiones. Primero que nada, pues, ¿qué es el humanismo, no? El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural que se inició en el siglo, perdón, XIV en Italia, especialmente en las ciudades del centro y norte de la península, y se difundió por el resto de Europa entre los siglos XV y XVI. Significó un cambio radical con respecto al pensamiento medieval que imperaba en Europa y fue una de las causas del surgimiento de la Edad Moderna. El humanismo se enfoca en la capacidad de los seres humanos de conocer el mundo e interactuar con él mediante la razón. Se difundió rápidamente a partir de la invención de la imprenta y de la formación de academias, espacios de discusión de las nuevas ideas. Las universidades continuaron la tradición escolásticas, excepto algunas como Padua y Bolonia, que incorporaron los principios humanistas. Te voy a dar algunas características del humanismo. Las principales características del humanismo son las siguientes. Surgiendo en la entre la sociedad burguesa, de las prósperas ciudades italianas, reemplazó la concepción teocéntrica del universo propia del mundo medieval por una forma de pensamiento antropocéntrica. Los humanistas proponían desarrollar un pensamiento crítico en lugar del pensamiento dogmático que explicaba el mundo a través de la revelación divina. Consideraban al ser humano como la más perfecta creación de Dios y en ese sentido afirmaban que la naturaleza estaba subordinada al humano. Retomó los valores estéticos y filosóficos de la cultura clásica, antiguas Grecia y Roma, centrados en las manifestaciones humanas más que en las divinas. Los humanistas recuperaron las antiguas obras filosóficas y las estudiaron en sus lenguas originales. Pretendió utilizar la razón y la experiencia en vez de la fe para conocer y explicar el mundo. Esta forma de pensamiento dará lugar al surgimiento del método científico en los siglos siguientes. El interés por el conocimiento y la representación de lo humano tuvo como consecuencia el desarrollo de innovaciones científicas y técnicas. Se produjeron grandes avances en matemática, astronomía, anatomía y medicina. También se aplicaron nuevos conocimientos en la representación artística. Se comenzó a abandonar el latín como la lengua de la literatura y la filosofía para usar las lenguas locales. El pensamiento humanista dio lugar al surgimiento del Renacimiento en cultura. El humanismo y Renacimiento. Vamos a hablar más o menos de la relación que tienen estos dos términos. El Renacimiento, como ya bien lo dijeron mis compañeros, fue la manifestación en la cultura europea del movimiento humanista. Revalorizó el protagonismo de la figura humana, el punto de vista del espectador y las formas clásicas del arte griego-romano. También aplicó a la pintura, claro, la arquitectura y la escultura nuevos principios, basados en la observación crítica de la realidad y en el conocimiento matemático, anatómico, botánico, etc. Te voy a decir los representantes del humanismo, los autores que fueron antecedentes y propiciaron el surgimiento del humanismo fueron los siguientes. Dante Alighieri, poeta florentino que escribió su obra más importante, La Divina Comedia, en idioma italiano. Francesco Petrarca, poeta y filósofo que intentó armonizar el pensamiento grecolatino que era pagano como el cristianismo. Giovanni Boccaccio, escritor considerado junto a Petrarca y el Dante como uno de los fundadores de la literatura italiana. Y entre los pensadores humanistas podemos mencionar los siguientes. Lorenzo Valla, que fue un orador, filósofo y educador, es considerado pionero de la crítica filosófica e historia. Giovanni Pico de la Mirandola, pensador fundamental del humanismo, defendió el pensamiento crítico y el derecho de las diferencias religiosas y culturales. Erasmo de Rotterdam, filósofo y teólogo neerlandés. Nicolás Maquiavelo, filósofo italiano, autor de El Príncipe, es considerado el iniciador de la ciencia política moderna. Tomás Moro, teólogo y filósofo inglés, autor de Utopia, una obra en la que describe la sociedad ideal. ¿Qué te parece, compañero Juan Carlos? Pues, como lo estaba diciendo, muy interesante. Creo que
esto del humanismo también está, o más bien ayudó a abrir el camino para los siguientes movimientos que se presentaron después del Renacimiento. Con el aspecto que acabas de decir del humanismo, ya la idea de Dios ya no fue aceptada del todo, se dejó de lado. Entonces con el humanismo se busca que el hombre sea el centro, específicamente el centro de todo lo que se está realizando, tanto la arquitectura, la pintura, la ciencia. El humano se está volviendo el centro de atención para todas estas disciplinas que hemos estado abordando en esta parte del programa. Y algo que va un poco ligado, muchas gracias Eric, ahora es con el antropocentrismo, que ya lo pudimos ver al principio, ya lo pudimos escuchar, pero no nos hemos enfocado, no le hemos dado chance de que podamos entrar más a fondo de qué es esto del antropocentrismo. Y es por eso que quiero preguntarle a Sergio, ¿qué nos puedes aportar sobre esto del antropocentrismo? Claro que sí, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando y a los colegas con los que comparto este espacio. Pues principalmente quisiera abordar que pues mi compañero, estoy de acuerdo con la forma en la que definió el humanismo en todo aspecto, en la realización y en cómo fue tan importante para el desarrollo de más corrientes, como lo mencionas. A mí se me hace correcto seguir con otra corriente que se desarrolla gracias al Renacimiento. Hablemos un poco del antropocentrismo, como tú lo dijiste, compañero. En primero, pues tenemos que definir qué es antropocentrismo. Es una corriente filosófica que tuvo su origen en el Renacimiento, según la cual nos dice que el hombre es la medida de todas las cosas, el centro del universo y el fin de toda la creación. Entonces, aquí es cuando hay un cambio radical, cuando ya es simplemente el hombre es lo principal. La palabra se forma de la expresión latina antropo, que quiere decir hombre, y el sufijo ismo, que quiere decir movimiento. A esta corriente también se le conoce como humanismo antropocéntrico. Los antecedentes directos los tienen con el humanismo teológico de la Baja Edad Media, en donde se revalorizó al ser humano en sentido de la creación divina. Esto provocó la valoración del hombre en sí mismo, pero esta transformación se llevó bajo la influencia de los clásicos grecolatinos. Ustedes, compañeros, ¿saben cuáles son algunos de los postulados del antropocentrismo que están relacionados con algunas transformaciones históricas? Yo ahí sí te fallo, sí. Pues para eso estamos, compañeros, para nutrirnos de conocimientos. Gracias. La primera, les voy a decir que es la secularización del saber y la sociedad. Que esto se refiere al proceso que experimentan algunos estados o territorios cuando diversas instituciones o bienes pasan de la esfera religiosa a la civil. Con esta secularización, lo sagrado y lo religioso se hacen más privados y ceden su preeminencia pública a la sociedad. Con esta nos vamos a la traducción de textos del latín, del árabe y del griego a las lenguas vulgares, para que esto no sea solo de que las personas poderosas, que las personas ricas, solo ellos tuvieran textos, o sea, para que llegara a cualquier público. Después nos vamos con el apogeo de las universidades en la Edad Media. Las universidades, como hoy en día son, o lo que quieren dar a entender es, estas otorgaban un prestigio y traían riquezas, pero no solo a la persona, sino a los territorios y a sus líderes. O sea, quien contaba con alguna universidad te daba pues mucho apogeo. Después nos vamos con la comprensión del hombre como totalidad, que esto se refiere
a la totalidad del placer, de la dignidad y de la libertad. El siguiente sería la revalorización de a través del estudio de la antigüedad clásica. Y por último nos vamos a la aprobación del concepto de la autonomía del arte. ¿A qué se refiere? Que le demos el lugar al arte, y no solo a la pintura, sino a cualquier tipo de arte, ya sea música, arquitectura, pintura. Toman un poder demasiado grande que antes solo lo tenía pues la religión. Después, el antropocentrismo se vuelve un paradigma de pensamiento que permite abrir el camino para que se conforme la modernidad o era moderna, con todo lo que esto implica, principalmente a partir de la libertad para el estudio y la investigación que nos permite un mejor desarrollo en el ámbito de la ciencia. Esto fue gracias como les comentaba, a la secularización del saber y de la sociedad, porque antes la iglesia tenía el poder de todos los libros, todas las cosas. Entonces, esto hace que ya todo sea un estudio, que ya todo tenga un base en la ciencia y no solo porque lo diga la religión. Algunos de los autores más conocidos dentro del antropocentrismo, cabe mencionar a Erasmo de Rotterdam, el famoso por redactar El elogio de la locura, y Michel de Montaigne, un escritor francés que fue el creador del género llamado ensayo, que pues es algo científico, como todos lo sabemos. Como el antropocentrismo nos está abriendo un camino a la edad moderna, podemos hablar de un movimiento filosófico surgido en este periodo, en el occidente, especialmente en Europa, entre los siglos XVII y XVIII. ¿Saben de qué podemos hablar? Bueno, compañeros, les digo, a ver, por favor. racionalismo. ¿Qué es lo que sostenía esta corriente del racionalismo? Es que la razón era el principal mecanismo humano de la adquisición de los conocimientos. Era directamente la corriente contraria al empirismo, que establecía la importancia de los sentidos y de la experiencia como vía hacia el aprendizaje. De este modo podemos entender que el racionalismo defiende al conocimiento humano, proviene de la capacidad para razonar en un cambio de pensamiento respecto a las épocas pasadas, donde este papel lo cumplía la fe religiosa. Aquí ya no solo porque nos lo digan, tiene que ser eso, o sea, ya nos ponemos a razonar, ya nos ponemos a ver por qué, si tiene una causa o de dónde viene en realidad. Es una consecuencia de los importantes cambios culturales que ocurrió en la Edad Media, durante el Renacimiento y el fin de la Edad Media, pero podemos decir que uno de los primeros antecesores fue Platón en la antigua griega. El fundador del racionalismo fue el pensador francés René Descartes, un amante de la geometría y de las matemáticas. Lo admiraba tanto que consideraba un modelo a seguir para toda forma de filosofía. Descartes soñaba con convertir a la filosofía como una rama científica, donde solo mediante la razón podían explicarse ciertas verdades universales. En su discurso del método, en 1637, él propuso 4 reglas para saber una investigación filosófica, las cuales estas las seguimos haciendo en métodos científicos, nos las preguntamos para realizar un ensayo o nos las preguntamos para saber el porqué o el significado de alguna cosa. La primera es la evidencia. Solo es verdadero lo que no causa dudas al pensamiento. De aquí nos seguimos con el análisis. El análisis es entender algo reduciéndolo a sus partes constitutivas. De ahí nos pasamos a la deducción, que es encontrar las verdades complejas a partir de las simples conocidas. Y con esto nos sale el resultado de la comprobación, que es asegurarse de que lo conocido mediante la razón siga estas 4 reglas establecidas. Algo para que sea cierto tiene que cumplir con todas estas. Y tal vez decimos, pero ¿cómo? ¿O cómo podemos saber si sí cumple con una o cómo sabemos que puede cumplir con la otra? Pues simplemente nosotros nos las preguntamos ya casi automáticamente, sin tener que estarlas separando una con la otra. Y bueno, hasta aquí son
Hasta aquí estos temas, colegas, espero hayan sido de su agrado y los he expresado de una manera entendible y correcta para todos ustedes. Continuamos con la explicación si alguno de ustedes no tiene una duda respecto a estos temas. Pues bueno, no sé si alguien quiera preguntar o aportar. Y si no es así, pasamos a lo siguiente, que es el experimentalismo. Así como pequeña introducción, esta va a ser una corriente del arte que se va a caracterizar por transgredir tanto las normas y los criterios de los modelos previos o de los que ya estaban establecidos. Eh, de esta forma va a establecer una ruptura con lo tradicional y con lo que socialmente ya estaba aceptado en ese tiempo, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiere aportar también algo. Esta la quiero hacer como una pregunta libre. Si alguno de ustedes tiene conocimiento sobre esto del experimentalismo, que nos pueda apoyar también, es bienvenido para aportarlo y para explicarlo en este espacio que tenemos. Sí, yo, compañero Juan Carlos. Adelante, por favor. Bueno, yo tengo entendido que el experimentalismo se da por la oposición al clasicismo, o sea, que es toda la manifestación artística, musical, poética, teatral o plástica, con una marcada tendencia a romper con los modelos que la precedieron. Eso sería básicamente. Y que guarda una relación con las vanguardias y los ismos que dominaron al principios del siglo XX la escena cultural en Europa. Claro, compañeros. De hecho, bueno, si me lo permiten, el experimentalismo también se apoyó en el método científico para explicar el comportamiento de los personajes dentro de un determinado relato y estaba en contra o rechazaba el clasismo, como lo decía mi compañero, como corriente filosófica. Sí, sí, exactamente. Es lo que va a caracterizar a este movimiento que es el experimentalismo. Y también tanto la literatura como la música, las artes plásticas y el teatro van a contar con expresiones que se van a enmarcar en esto que es el experimentalismo. Por lo general, en un primer momento, estas creaciones de este movimiento no van a conseguir un apoyo popular, ya que para ese entonces van a resultar muy distintas de los estilos que ya estaban, a los que ya estaba pegado la gente, ¿no? Y los cuales eran conocidos. Eh, Así como en el terreno literario, el experimentalismo se va a basar, como ya lo habíamos mencionado, en el principio del método científico. Entonces, todo va pegado, entonces todo va apuntando a que se está buscando eh, que todo se base en la lógica, ¿no? Ya no están dejándolo todo a suposiciones, ya quieren encontrar esa razón lógica de por qué pasan ciertas situaciones. Y también, eh, siguiendo con este tema, tenemos el individualismo. Eh, Tenemos entendido que este concepto se va a utilizar para hacer una referencia a la preeminencia del individuo como elemento importante y central de todas las cuestiones que se van a relacionar con la vida humana. Hoy en día esta noción de individualismo va a expresar una connotación, eh, se puede decir despectiva o negativa, y algo que anteriormente no era así. Esta va a surgir en el siglo XV como una revalorización del lugar del individuo frente a Dios y a la religión. No sé si igual lo quiero dejar como pregunta abierta, alguien quiere aportar, alguien quiere, pues sí, seguir aportando la información que ustedes, así que ustedes tienen para, esta, para este programa. No sé si alguien más quiere aportar. Porque también encontré, bueno, ¿Soy yo, compañero? sí,
Dime, por favor. Sí, pues más que nada, más que un movimiento es una ideología, ¿no? Tengo entendido que una vez roto el dominio y las relaciones feudales, entonces va a originar que el hombre se vea a sí mismo como dueño de su destino. Obviamente esto ya no va a pertenecer a una clase social determinada por su nacimiento como lo era en la época del medievo, ¿no? Sino va a ser por su productividad, es decir, su destino va a depender totalmente de lo que él haga por sí mismo. Y ya, una vez dando este repentino cambio de mentalidad, entendiendo todo lo que conlleva ser dueño de tu propio destino, ¿no? Digo, creo que son palabras fuertes. Pues va a dar la posibilidad de potenciar el individualismo, ¿no? Que más que nada y va a ser la valoración de nosotros como individuos. Entonces creo que sí, es una ideología muy importante. Sí, sí, exactamente. Y también va a tener una premisa que es: el humano es de importancia primero en la lucha por la liberación. Aquí se va a dar, o más bien se va a empezar a dar lo que es esto de los derechos humanos y la libertad, todo esto que va a englobar a lo que viene, o más bien a lo que va dirigido hacia el humano, que hasta el día de hoy sigue vigente. Entonces, bueno, actualmente ya hay se puede decir que está equilibrado. Hay quienes siguen basando su existencia en Dios, y hay quienes siguen basando su existencia en las teorías que se han estipulado a través de la ciencia. Esto, no sé si alguien más quiere aportar, porque esto sí es importante. Sí, exacto, como tú lo mencionas, o sea, son las bases principales para cosas que vemos hoy en día, cosas que se nos hacen tan normales, pero sin esto no hubieran ocurrido de la mejor manera. Como tú dices, un acuerdo entre religión, entre si creo o no creo, libre expresión, los derechos humanos, o sea, son cosas que hoy en día son fundamentales para un buen desarrollo y una buena empatía entre la sociedad, porque antes, como lo mencionabas, o sea, si era religión, o creías en la religión o no tenías el derecho, o tenías que creer lo que la religión te decía, o si no, tú eras el que estabas mal. Siento que es un avance importante, primordial para la sociedad en la que hoy estamos. Sí, exacto. El Renacimiento va a ser este parteaguas de la historia que conocemos actualmente. Va a dejar de lado, en ese entonces, va a dejar de lado así por completo lo que es todo lo que se le imponía por parte de la iglesia, ¿no? Va a provocar que se empiece a buscar la lógica, que se podría decir que hasta en nuestros tiempos ha traído beneficios, porque con esto de la imprenta, con esto de la medicina, con esto de la arquitectura, el arte, todo esto ha influenciado de tal forma que ha ido moldeando la historia del humano. Se suele decir que la historia está dividida en diferentes, puede decirse, pedazos de diferentes civilizaciones, pero si lo podemos ver de otra manera, la historia es una misma. Ya lo pudimos ver ahorita. Y bueno, exactamente así, compañero, ya teniendo en claro todo lo que mencionabas, o en este caso mencionaban, estamos conscientes de que estamos hablando de uno de los movimientos culturales con mayor impacto, de un total renacer de la cultura grecolatina, ¿no? Si bien abarcaste bastante el tema de racionalismo, pero si entramos en detalle hablando del experimentalismo, primero tenemos que hablar de grandes personajes como con renombre bastante amplio y súper fuerte, como Van Gogh, como Picasso, como Joyce, y bueno, entre otros. Pero bueno, ya retomando un poco sobre el arte y la literatura, estamos hablando que dentro del siglo XX nos atrevimos a explotar nuevos conceptos. Ya se habló de que dejamos atrás
muchísimos aspectos, pero con esto estamos llegando a una conclusión de que el experimentalismo es un total opuesto al clasismo. O sea, ¿a qué me refiero? Que en un inicio también se vio como un opuesto al gusto que ya estaba como popularizado, ¿no? Esto conllevando muchísimos más aspectos que dando hincapié funcionan y van de la mano, ¿no? Pero a ver, ¿por qué se le dice experimentalismo? Aparte de por el hecho de que se opone totalmente, como ya lo habías mencionado, al clasismo, es el simple hecho de que se reformaron nuevas artes, ¿no? Que esto llevó de la mano a un nivel más extremo donde ya todo esto se consolidó con la función del cabaret de Voltaire en el año de 1916, ¿no? Donde ahí se fijó un nuevo comienzo que entrelazó la modernidad justamente con las artes. Pero bueno, al final, compañeros, ¿consideran que hoy en día siga persistiendo el experimentalismo? Yo creo que de alguna manera sí. ¿Por qué? Porque, o sea, pensémoslo, ¿no? Con esto las nuevas tecnologías que han estado, pues sí, viniendo década tras década, nueva innovación, con nueva innovación, eso ayuda totalmente entra dentro del experimentalismo, ¿no? Pero bueno, cambiándonos un poquito más de contexto, está claro que el renacentismo conlleva varias características, pero aún así falta una que es claramente el individualismo. Pero bueno, a ver, ¿qué sabemos sobre el individualismo? Como estudiantes de arquitectura, creo que es jerárquico y de superprimordial el significado y el impacto del mismo, ¿no? Siendo una posición moral tanto política como ideológica que siempre hará énfasis en la dignidad del individuo. O bueno, si lo queremos ver de alguna u otra manera, esto lo explicamos básicamente en que el individuo totalmente necesita de su mente, tanto de su carácter como su personalidad. Considero que no hay nadie que pueda llevarse o conllevarse a sí mismo como persona sin tener en cuenta estos tres, ¿no? Incluso metiendo un poquito la psicología. Pero no es un secreto que esto es totalmente cambiante conforme a la edad de la Edad Media, ¿no? El Renacimiento, del cual ya abordamos el tema, y de la actualidad, que claramente se nos hace algo súper normal porque literalmente es nuestro día a día. No considero que, como había comentado, creo que no es súper raro, más bien sería todo lo contrario, ¿no? Súper raro que alguien no conllevara a su persona tanto como su carácter, su personalidad, pues sí, ¿no? Su forma de ser. El individualismo en la Edad Media estuvo en esta etapa en donde el individuo, no existía. Esto porque era de interés para la sociedad en ese momento. La clase burguesa intenta totalmente dejar el pasado, esta actitud de lo empresarial, que esto, como bien sabemos, se mantuvo en un lapsus de la Edad Media, así como los burgueses, los nobles, que claramente eran de la alta sociedad, donde estos mismos se inmortalizaban en grandes estatuas o, como bien sabemos, en pinturas, donde surgió lo del artista firmando su obra, ¿no? Como dando su huella o su bye, como algunos hoy en día. Todo esto que acabamos de comentar es totalmente necesario para el hombre, ¿no? Para identificarse a sí mismo, ya que de alguna manera nos ayudó para encontrar alternativas que nos dieron como producto construir tanto nuevas sociedades como comunidades. Pero bueno, ya para finalizar, considero totalmente que todo lo que se va pasando, pues sí, etapa tras etapa, va formando al hombre como hoy en día lo conocemos, ¿no? O en todo caso llega a, ¿cómo se podrá decir? ¿Malearlo? No, ¿verdad? Porque suena bastante mal. Tal vez deformarlo de alguna manera que no sea tan benéfica para la sociedad o para algunos otros aspectos que, bueno, ya nos estamos saliendo un poquito más del tema. De verdad creo que estos temas son bastante indispensables y como estudiantes de Arqui o como estudiantes a nivel universidad o nivel bachillerato, son temas que se deben de tener súper presentes. Y bueno, si quieres ver cómo va a estar tu presente, lo importante es ver tu pasado, ¿no? Tu historia. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, en este podcast. Muchísimas gracias a mis compañeros por haber participado, por haber apoyado con
cada quien con su granito de arena para llevar a cabo este podcast. Y bueno, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Pues bueno, amigos, una vez más, gracias por aceptar mi invitación. Y recuerden que siempre van a ser bienvenidos a esta su casa, conocer más. Y ustedes, mi querido público, gracias por quedarse hasta el final y por siempre estar aquí apoyándonos, que sin ustedes no sería posible este podcast. Y recuerden que nos vemos aquí cada 3 días con temas e invitados nuevos. Y no lo olviden, no aprendas por obligación, sino por diversión. Y sin más que decir, hasta la próxima.